Hola, hola, hola. Ay, sí. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos. Gracias por conectarse. Hola, hola ahí. Hola a todos, bienvenidos. Ahí se están conectando gente. Perfecto. Ah, sí. Bueno, vamos a comenzar. Hola, me presento, soy Ivana Moya, abogada coordinadora de el programa constitucional de Fundación Pro Bono. Y les comento, bueno, para los que no saben y los que ya saben, voy a volver a comentar que Fundación Pro Bono es una organización sin fines de lucro que busca ayudar y asistir de forma voluntaria con asesorías jurídicas a las personas. Así que si ustedes saben de alguien o tienen algún caso que requiera de ayuda o asesoría jurídica, nos pueden escribir en www.probono.cl y ahí alrededor de 5 días lo vamos a poder estar contactando con la organización, por si acaso. Bueno, esta transmisión va a consistir en cómo funciona o el funcionamiento de la Convención Constitucional. Vamos a tener de invitado a Martín Canesa, que es abogado socio del estudio Carey, es un abogado experto en materia de derecho administrativo y derecho constitucional. Así que ahí estamos esperando que se nos una Martín para ver si todavía no se nos une. Así que van a estar viendo todo el rato. um, Se unieron, todavía no aparece Martín. Bueno, vamos a también a tener aquí abajo para que nos puedan poner sus comentarios, preguntas respecto al tema y ahí las vamos a estar respondiendo durante la transmisión. Ahí apareció Martín. Lo voy a agregar. Súper. Hola Martín. Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, también. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Con harto calor, me imagino. Muerto de calor, pero estoy como lleno de ventiladores en la casa. Así Ah, que, así perfecto. que igual la apaña. Ya, genial. Qué afortunado. Sí, sí, sí. Total un privilegio. Sí, totalmente. Ya, pues Martín, comencemos. Mira, aquí ya expliqué un poco de lo que nos iba a tratar esta transmisión, así que me gustaría que tú nos dijeras, más o menos en términos generales, de qué trata la convención, como qué comisiones existen, a ver si nos podrías responder a todos. Sí, obvio. Bueno, yo creo que ya todos más o menos saben de qué va la cosa. Ujú, La convención es un órgano que fue creado especialmente para redactar un proyecto de nueva constitución. ujú, Eh, Esto a raíz del acuerdo del 15 de noviembre de 2019 y del plebiscito del 25 de octubre del año 2020, donde se aprobó, digamos, el camino para la redacción de una nueva constitución. Entonces, la convención es un órgano especializado que fue creado por reforma constitucional, que fue electo democráticamente en las elecciones de principios del año pasado, eh, ujú. y y que tiene la única misión de redactar un proyecto de nueva constitución, ¿no? Eso es súper importante porque, vamos quizá a conversarlo más adelante, la convención no aprueba por sí sola ningún artículo de la constitución. La convención no está reformando, cambiando la constitución en tiempo real, sino que lo que está haciendo es preparar un proyecto que luego nos van a ofrecer a la ciudadanía, si nos gusta o no Claro, nos gusta, para que aprobemos o rechacemos, ¿no?
en el plebiscito de salida de este año. Sí, perfecto. Y en ese ejercicio, sí, perdón, dime. No, y esto, ¿cómo funciona esta aprobación de normas? O sea, ¿hay comisiones? ¿Cuáles son? Claro, la convención ha tenido en el fondo como hasta ahora dos periodos de trabajo. Ujú. El primer periodo de trabajo fue un periodo de instalación y definición de las reglas bajo las cuales opera la convención, ¿no? Es decir, de definición del reglamento. La Constitución, cuando se aprobó la reforma, se limitó a establecer como los rasgos más importantes del proceso, incluido, por ejemplo, el quórum de aprobación de normas de 2/3, ¿sí? Pero todo lo demás se lo dejó a la convención, la regulación de cómo funciona. Entonces, el primer periodo, que duró hasta más o menos octubre del año pasado, ¿cierto? Desde que se instaló la convención el 4 de julio hasta octubre, fue este periodo de instalación y discusión de reglas de funcionamiento. Y ahí funcionó en unas comisiones que podríamos llamar comisiones transitorias o temporales, que una vez que entregaron sus proyectos de reglamento se disolvieron, y luego entró en este segundo proceso de discusión, que es el proceso de discusión de las normas que se van incorporando al borrador de nueva constitución. Y en ese proceso de discusión, la comisión funciona en dos formas. Funciona en comisiones y funciona en pleno, ¿sí? La primera discusión se produce al interior de las comisiones. O sea, la tarea de las comisiones, que son grupos más pequeños de convencionales y que están distribuidos por tema, es presentarle propuestas de norma al Pleno en cada uno de los temas que le toca revisar. Entonces, por ejemplo, está la Comisión de Derechos Fundamentales, está la Comisión de Temas de Justicia, está la Comisión de Sistema de Gobierno, la Comisión de Principios Constitucionales, Nacionalidad, Ciudadanía y Democracia. Y estas comisiones entonces van a proponerle al Pleno los proyectos que quieran incluir en la Constitución, ¿no? Exactamente. Ya, perfecto. Y entonces lo que hace la comisión es discutir, preparar un informe para presentarle al Pleno, y luego ese informe se lleva al Pleno, que es donde en el fondo están reunidos todos los convencionales. Y es el Pleno el que va a discutir y aprobar las normas para incorporarlas definitivamente al borrador de Constitución. Perfecto. Dos detalles importantes sobre esto. Primero, los quórums de aprobación de normas son distintos en la comisión y en el Pleno, ¿cierto? En el Pleno existe el quórum de 2/3, ha sido bien noticioso, fue bien noticioso los primeros meses de funcionamiento de la convención, y ese quórum de 2/3 es para la aprobación de las normas en el Pleno, ¿no? Para que una norma llegue a definitivamente estar escrita en el borrador de nueva Constitución. Yeah. Pero en las comisiones, el quórum de aprobación de norma es de mayoría. No hay que alcanzar dos tercios. Dentro de la comisión, claro. Cuando la comisión está discutiendo, ¿cierto? Y hay, no sé, 15 convencionales conversando de un tema, basta con que alcancen la mayoría de esa comisión, es decir, si son 15, que sean 8 los convencionales los que aprueban, para que esa norma se incorpore a este como informe, ¿no? Que es la propuesta de normas que le van a mandar a la convención. En cambio, en el Pleno, la mayoría no basta, sino que se requieren 2/3. Ah, perfecto. O sea que dentro de cada comisión tiene que ser la mayoría y en la comisión del Pleno tiene que ser los 2/3 para que se agregue al borrador. Exactamente. Perfecto. Y Martín, una pregunta. ¿Hay normas que ya forman parte de la nueva Constitución? Hay normas que forman parte ya del borrador de nueva Constitución. Esa era la distinción que conversamos al comienzo, ¿no? Sí. No hay nueva Constitución hasta que se vote apruebo en el plebiscito de salida. Si en el plebiscito de salida se vota rechazo, no hay nueva Constitución, ¿no? Entonces todo lo que tenemos hasta ahora es borrador. Y efectivamente hay normas que ya se han ido incorporando a ese borrador porque ya han pasado por todo este proceso de discusión.
y han sido aprobadas por 2/3 en el Pleno. Claro. Ah, perfecto. ¿Y dónde se pueden acceder a estas normas que ya se encuentran aprobadas en el borrador de la nueva Constitución? Sí, yo confío harto en tres canales de información. Primero que la página misma de la convención, chileconvención.cl, en la sección de noticias, va informando constantemente, ¿cierto?, cuáles son las normas que se han ido aprobando, qué es lo que se ha ido incorporando, cuáles han sido los resultados de la discusión de ese día. Esa es una herramienta súper útil, pero claro, es verdad que uno en el fondo tiene que ir como incorporando como tendría que uno estar llevando su borrador de constitución para poder entender qué es lo que se ha aprobado y qué es lo que no. Entonces Claro. la segunda vía, que es bien buena, es que la presidenta de la convención ha activado algunos canales de difusión a través de WhatsApp. Ya. En un canal de difusión de WhatsApp uno tiene que inscribirse en un link, eh, y a ese canal va subiendo todos los días, por un lado, va subiendo en el fondo un resumen de cuál ha sido la labor de la convención durante ese día, incluida la labor de la mesa, ¿sí?, de la mesa directiva de la convención. Y Ujú. por otro lado, un resumen de cuáles son las normas que definitivamente han quedado aprobadas en el Pleno. Y ahí también suele acompañar un link a un drive. Esto es muy cercano en ese sentido. Hay un link a un drive donde se van subiendo, digamos, las normas tal cual han sido aprobadas. Y hay carpetas por en fondo cada una de las comisiones temáticas, que es lo que definitivamente ha quedado incorporado. Y la tercera forma de información, que yo creo que ya es la más esquemática quizás, pero que a veces no está tan actualizada, es Ujú. que la tercera, el diario La Tercera, en su plataforma online, tiene una, un apartado donde va incorporando las normas aprobando, como cómo está quedando redactada la nueva constitución. Ah, perfecto. Perfecto, eso es súper bueno tener acceso a esta información. Y otra consulta, Martín, respecto al tipo de congreso que se está proponiendo, ¿este sería bicameral o unicameral? Como para que la gente aquí pueda tener más detalles sobre eso. Súper. Eh, a ver, hoy día mismo, ahora, digamos, se está Ujú. votando en la comisión de, de sistema de régimen político, digamos, se está votando la propuesta, las distintas propuestas de norma acerca de cuál va a ser el sistema de gobierno que vamos a tener y por lo tanto qué tipo de congreso también vamos a tener. ¿Ya? Ah, ya. Hay un acuerdo relativamente transversal al interior de esa comisión para que tengamos un tipo de gobierno que podríamos llamar eh, presidencial, Ya. parlamentarizado, o es una cuestión intermedia, yo diría, entre un gobierno presidencial y un semipresidencial. Y en esa misma propuesta viene la propuesta de cambiar nuestro sistema hoy día bicameral a un sistema bicameral asimétrico. Voy a explicar esto bien porque suena como chino, ¿no? Eh, Sí. ¿Qué obvio, sí. Sí, creo que parte de lo bueno de la discusión de la convención es que había mucho de aprender estas cuestiones que se dicen constantemente, digamos, en la discusión pública, se utiliza bicameral, cámara alta, cámara baja, y en una de esas no tenemos tan claro, quizás sí, en qué consiste, pero por qué es importante, cómo interactúa, cuáles son las diferencias entre uno y otro. Entonces, hoy día nosotros tenemos un sistema bicameral. Eso significa que el Congreso está dividido a su vez en dos asambleas, básicamente, dos cámaras. Ujú, Está la Cámara de Diputados y está el Senado, ¿cierto? Que típicamente se ujú. llaman Cámara Baja y Cámara Alta respectivamente. Eh, y en general, en términos bien generales, salvo algunas facultades especiales que tienen uno y otro, las funciones que cumplen ambos son más o menos las mismas. Y eso significa que una ley
entra, por ejemplo, a la Cámara de Diputados, es discutida en la Cámara de Diputados, se aprueba en la Cámara de Diputados y luego es revisada por el Senado. O al revés, puede partir en el Senado y la Cámara de Diputados actúa como Cámara revisora. O sea, hay una O sea, doble discusión de las normas. hay un control ahí de lo que puede ser ley o no puede ser ley, ¿no? Exacto, lo que hace es que esta doble discusión de las normas, o la razón por la que, las típicas razones que se escriben a favor de sistemas como este sería esta como garantía de un doble filtro, ¿cierto? Claro. Una discusión más pausada. Eh, y salvo algunas cuestiones más específicas, como por ejemplo que la Cámara de Diputados tiene facultades de fiscalización, que el Senado no tiene, o que el Senado es típicamente la Cámara que concurre a los nombramientos, por ejemplo, de los ministros de la Corte Suprema. En lo demás, no se distinguen mucho el Senado y la Cámara de Diputados. Bueno, y en la elección de sus miembros. Los senadores duran 8 años, los diputados duran 4. Pero en términos de funciones, es más o menos lo mismo, salvo estas dos cositas que yo dije, que son particulares de una y otra. Otra alternativa es tener un gobierno, o sea, un Congreso unicameral, es decir, que exista una sola Cámara, que no haya esta doble asamblea. Y es un tipo de Congreso, por lo tanto, ante la discusión de las normas se produce una sola vez, y que quienes lo defienden típicamente escriben a su favor cuestiones como que es más fácil responder a ciertas necesidades cuando hay que legislar rápidamente, que puede ser más comprensible para la ciudadanía, que si se aprueba la norma en el Congreso, bueno, se aprueba la norma en el Congreso, porque es verdad que a veces aparece como, bueno, se aprobó la ley de, no sé, cualquier cosa de etiquetados, ¿no? En la Cámara de Diputados, y después dice, no, y se rechazó en la comisión del Senado. Claro, la gente se confunde, es como, no, pero si está aprobada o está rechazada, ¿va a ser ley o no va a ser ley? Claro. Claro, las únicas cosas que se escriben a favor de esta forma, digamos, del Congreso, es que sería más comprensible eh, para la ciudadanía el proceso político de aprobación de normas. Y lo Perfecto. que se está proponiendo hoy día en la comisión, que muy probablemente se apruebe en la comisión y que vamos a ver cómo le va en el Pleno, es tener un sistema que podríamos llamar intermedio, en que efectivamente existen dos cámaras, pero tienen funciones mucho más diferenciadas, ¿ya? Ya. Lo que se está aprobando, o sea, lo que se está, no quiero decir aprobando, pero lo que No, se propuso probablemente se apruebe en la comisión, no soy lo que adivino, está pero diciendo. aparentemente, como surge de un consenso amplio en la comisión y como el estándar, digamos, de votación para la comisión es la mayoría nomás, y no los 2/3, lo más probable es que se apruebe, es tener un, un congreso, digamos, como tenemos hoy día la Cámara de Diputados. Ujú. Entonces, un congreso compuesto por, creo que el nombre que tiene es algo así como Congreso Plurinacional, eh, algo así creo que es el nombre concreto que le pusieron, ¿no? Pero es algo así como la Cámara de Diputados. Ya, Y por otro lado, tener un consejo territorial, ya, ¿sí? Eh, que tiene hartas diferencias en cuanto a su composición, porque la idea es que en la Cámara, digamos, en la Cámara de Diputados, el sucesor de la Cámara de Diputados, haya una representación que podemos llamar proporcional, es decir, lo más cerca a la idea de una persona un voto, y por otro lado, en el Consejo Territorial, nos fuimos, ¿no? sí, sí, Brevemente, creo que nos pegamos brevemente, sí, pero ya, pero está seguro. le agrega suspenso, le agrega suspenso. Sí, le agrega emoción a esta transmisión. Sí, sí, un poco de épica, ¿no? Entonces, Claro, decía que el Consejo Territorial, eh, la idea es que allí prime, como lo dice el nombre, un principio de representación territorial, es decir, que lo que se va a buscar a través de la elección de ese consejo sea que estén representadas las regiones, ¿no? Y por lo ya, tanto ahí no va a importar tanto
si es una persona o una persona un voto, sino que más bien darle una representación súper concreta a las regiones. Eso significa, por ejemplo, que podría tener la misma cantidad de, vamos a llamarle consejeros quizá, Ya. territoriales, la región de Arica y Parinacota que la región metropolitana. Ah, Cuestión que no pasa en el Congreso, en la Cámara de Diputados, digamos, lo que va a ser la nueva Cámara de Diputados, donde la idea es que pese más, obviamente va a pesar más la región metropolitana porque tiene mucho más habitantes. ujú. Y esa es la primera distinción. Y la segunda distinción sería que este Consejo Territorial eh, tendría atribuciones distintas y que en general no se superpongan con las atribuciones de la Cámara, ¿no? Entonces, este Consejo Territorial no va a revisar todas las leyes que pasan por la Cámara, va a revisar solo algunas. Por ejemplo, entiendo que la ley de presupuesto la va a revisar. Si hay proyectos de reforma constitucional, los revisaría. Entonces, pero no todas. No va a haber una doble revisión para todas las leyes, sino Como que para, actualmente. exacto, como actualmente sucede. Y tampoco es que nunca haya una doble revisión, como ocurriría en un sistema unicameral, sino que estaríamos entre medio. Para algunas leyes, que nos va a parecer especialmente importante, eh, para esas leyes vamos a tener una doble revisión a través del Consejo Territorial. Perfecto. O sea, claro, no sé, sería mixto como tú nos dijiste anteriormente. Podría, Exacto. bueno, aún está en discusión, no es algo que ya esté listo ni que esté en el borrador como habíamos comentado. Sí, Perfecto. y justamente ese es de nuevo, la dinámica como discusión de la convención, ¿no? Sí, La comisión va a aprobar por mayoría, pero cuando llega al pleno tiene que alcanzar un nivel de votación mucho más alto, claro, ¿no? 2/3, o sea, evidentemente es mucho más que mayoría, no solamente porque es más en términos de proporción, sino también por la configuración como de las fuerzas políticas en el pleno, ¿no? Y por lo tanto la necesidad de ir a buscar distintos grupos, distintos partidos, movimientos colectivos que vayan a apoyar la iniciativa para que alcance los 2/3. Entonces, en esa votación podría caerse alguna de claro, estas propuestas o toda la propuesta. claro. Sí, y Martín, una consulta, ¿qué sucede si ya tenemos un borrador listo de la borrador de la nueva constitución y se hace el plebiscito y sale que es plebiscito de salida como aprobado? ¿Cuándo entraría en vigor esta nueva constitución que aún no sucede, obviamente, porque nos falta el plebiscito? Claro. ¿Habría algún como tiempo intermedio o entraría así de inmediato en vigor? ¿Cómo sería? No, no hay ninguna norma hasta ahora que ¿Ya? diga, que establezca, digamos, a priori algún periodo de gracia o periodo de vigencia. Entonces, en principio, desde el momento en que se aprueba la nueva constitución, el presidente de la República va a tener un plazo para, en el fondo, para dar el decreto promulgatorio, y con eso, una vez que se publica la nueva constitución en el diario oficial, que es la forma que tenemos en Chile de que todas las normas jurídicas entren en vigor, digamos, con eso la constitución ya está en condiciones de empezar a operar. Ese es el principio. Ahora, hay una respuesta más larga, Siempre hay una respuesta porque más larga. con los abogados. Eso es muy importante que toda la gente que nos lo sepa. Hay Nunca es tan tajante. ¿Ah? Exactamente, que, desde chico en la facultad nos enseñan que si no sabemos qué responder, es bueno partir diciendo hay que distinguir. Eh, entonces, efectivamente el principio es que la norma, o sea, la constitución entra en vigor cuando se publica. Fin. ¿Ya? ya, Pero la propia constitución puede establecer eh, unas cosas que se llaman artículos transitorios, ya, eh, y en los artículos transitorios establecer distintos plazos de vigencia. Lo voy a explicar ahora. Las, las normas jurídicas en general, y las constituciones también, ujú, pueden tener eh,
O sea, tienen dos tipos de normas. La primera, que es el fondo, la norma permanente, el articulado permanente de la norma, que es la que queremos que rija indefinidamente, ¿no? La idea es que cuando se publica, si no hay nada raro que pase, esa norma entra en vigor hasta que se derogue o pase algo raro, digamos, pero que se derogue, que se declare inconstitucional, cualquier otra cosa que la elimina del sistema jurídico. Pero si no, está en vigor desde ese momento en adelante. Y están otras cosas que se llaman los artículos transitorios, que son normas que se incorporan y que están destinados a tener una vida acotada, ¿ya? Y lo que pueden hacer es establecer excepciones respecto de la norma principal, que tiene por un periodo de vigencia cortito, pueden establecer regímenes especiales que se van a aplicar durante un tiempo, o pueden establecer, y esto es lo que probablemente ocurra con algunos transitorios en la nueva Constitución, pueden establecer plazos especiales para que entre en vigor una norma. Entonces, Perfecto. muchas de las normas que se han ido aprobando o que probablemente se aprueben en el resto de la discusión constitucional son normas que van a requerir importantes ajustes institucionales, ¿ya? Por ejemplo, si es que tenemos esta norma sobre un Congreso bicameral asimétrico, ¿ya? Vamos a tener que cambiar, bueno, el Congreso, ¿no? Cómo está dibujado el Congreso. Y eso significa cambiar exacto, y eso significa cambiar leyes, ¿sí? La ley orgánica constitucional del Congreso hay que cambiarla, tienen que cambiarse los reglamentos internos de funcionamiento de las cámaras, tenemos que adecuar el sistema electoral, una serie de cosas, ¿no? Y eso no pasa así porque se aprueba la Constitución, y tampoco corresponde que la Convención deje todas esas cuestiones amarradas, ¿no? La Convención no le toca dictar leyes, le toca dictarla, o sea, proponerlo el borrador de nueva Constitución. Claro. Entonces, lo que es más probable que suceda es que el proyecto de nueva Constitución venga con artículos transitorios que digan alguna cosa como la siguiente. El Congreso Nacional tendrá 2 años para dictar la ley de Congreso Plurinacional del Estado de Chile, por ejemplo. Ah, ¿no? perfecto. Tendrá 1 año para dictar una nueva ley electoral o para reformar la ley electoral actual. ¿no? O sea, que la misma Constitución regule estos plazos. Claro, y regule también, por ejemplo, si es que tenemos 2 años para cambiar la forma del Congreso, que regule lo que pasa entre medio, y diga algo así como, en el intertanto, digamos, va a continuar vigente el capítulo actual de la Constitución de 1980 que regula el Congreso. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que entre en vigor la nueva normativa si el Congreso sigue siendo el antiguo, ¿no? Y no hemos tenido tiempo para adecuar esa normativa. Claro, sería un poco caótico. Sí. Y eso es súper importante porque en el fondo, evidentemente la dictación de una nueva Constitución, si es que efectivamente gana el apruebo en el plebiscito de salida, que no sabemos, pero la dictación, la aprobación de una nueva Constitución acarrea siempre periodos de ajuste, ¿no? Perfecto. En nuestra historia, la Constitución de 1925 tuvo un periodo largo de ajuste entre el 25 y el 32, algunos dicen hasta el 38. La Constitución de 1980 estableció hartos artículos transitorios pensando en este periodo de ajuste o de implementación de la nueva Constitución, pensando en otras cosas también, pero veámoslo en su mejor luz, ¿ah? Un periodo de adaptación y implementación de la Constitución. Y esta Constitución, si es que llegara a aprobarse, la Constitución, que sería la Constitución de 2022, no va a ser la excepción. Y va a haber un periodo súper intenso de adecuación institucional. El Congreso va a tener una tarea importantísima y yo creo que la ciudadanía también va a seguir teniendo en algún sentido la responsabilidad de estar encima de ese proceso, como hemos tenido la responsabilidad de estar encima del proceso de redacción del borrador de nueva Constitución en la Convención. Exacto. Martín, una consulta, mira, nos están llegando una pregunta que tenía que ver con lo que habíamos hablado anteriormente sobre
las normas que se aprobaban en la comisión en pleno, cuando discutían en la comisión, que era por la simple mayoría y los 2/3 ser aprobado o rechazada. ¿Qué pasa con estas normas que se rechazan en la comisión en pleno? ¿Se votan o las vuelve a trabajar la comisión? ¿Cuál es la opción que tienen ahí? Pero la convención tiene algo que podríamos llamar una especie como de discusión circular, que alcanza a dar 2 vueltas máximo, ¿ya? Ya. Entonces, el círculo parte cuando empiezan a presentarse las iniciativas de norma en la comisión discute y la manda al pleno, ¿cierto? Y si el pleno aprueba, listo, se mete al borrador. Pero si el pleno rechaza, y aquí es importante una distinción, si el pleno rechaza porque no se alcanzaron los 2/3, pero sí se alcanzó la mayoría, esa norma se devuelve a la comisión. ¿Sí? Y la comisión tiene la oportunidad de revisarla, modificarla y volver a presentársela al pleno. Pero esa es la única vez que se le puede presentar al pleno por segunda, o sea, en el fondo, se le puede volver a presentar al pleno una norma. Si la norma ahí no alcanza los 2/3, murió, no entró al borrador de nueva constitución. O sea, tiene como 2 oportunidades, solo si alcanza mayoría en la primera revisión, ¿no? Exacto. Perfecto. Y eso es lo que pasó con el informe de la Comisión de Medio Ambiente. Ya. Esto probablemente la gente que está conectada lo debe haber visto en los medios, porque fue bien impresionante, creo yo, para alguien que no estaba metido en la discusión del día de la comisión y de la convención, me incluyo, que llegara un informe de una comisión que está integrada por distintas fuerzas políticas que representan los distintos sectores políticos de la convención, y que llegara el informe y que se aprobara solamente un inciso de un artículo. De todo el informe que mandó la Comisión de Medio Ambiente, un inciso de un artículo se le mandara de vuelta a la comisión. Y eso, como te decía, es efecto de, primero, que en las comisiones se necesita solamente la mayoría para aprobar una norma, a diferencia del pleno. Entonces no es lo mismo el esfuerzo político que uno tiene que hacer al interior de la comisión para aprobar una propuesta, no es el mismo que el que uno tiene que hacer en el pleno. O sea, claro, es más fácil que se apruebe en la comisión que se apruebe en la comisión en pleno. Oye, en la comisión yo puedo juntar, como te decía, si somos 15, puedo juntar a 8, redactamos la norma y la podemos aprobar en la comisión, y eso puede significar, por ejemplo, poniendo un ejemplo realista del tipo de normas que se han aprobado, del colectivo socialista, de los independientes no neutrales, del Frente Amplio, y de un par más, y estamos, y tenemos mayoría para aprobar algo. Pero eso no nos basta para aprobar algo por 2/3 en el pleno. En el pleno, claro. Oye, Martín, mira, nos está llegando otra pregunta y están preguntando si esto también aplica para las propuestas populares de norma. Ya. En el caso de la iniciativa popular de norma, tenemos... a ver, ¿en qué consistieron la iniciativa popular de norma? Esto quizás... vale la pena explicar como la fase de discusión en las comisiones, ¿ya? Las comisiones lo primero que partieron haciendo fue recibiendo expertos que fueron a exponer a las comisiones, escuchando a expertos, escuchando a miembros de la sociedad civil y empezando a discutir preliminarmente algunas ideas. Y luego los convencionales ingresaron, las y los convencionales ingresaron propuestas de norma para que fuera la comisión la que las discutiera. Entonces, hay como una fase anterior, ¿ya? En la discusión de la comisión está el ingreso de propuestas, la discusión de las propuestas y la elaboración del informe que se le manda al pleno, ¿ya? No es que la comisión se sienta y discute así como, ya, los 15 de la comisión se sientan y dicen, a ver, ¿se nos ocurre algo?
sino que parte de propuestas que los convencionales y las convencionales ingresaron. ¿Cierto? Ya. En ese mismo momento, o equivalente a estas propuestas de convencionales, se estableció, ¿cierto?, la posibilidad de que las personas comunes y corrientes, los que no somos convencionales, pudiéramos ingresar propuestas, iniciativas de norma populares, ¿cierto?, a través de la plataforma de la convención, y que si juntábamos una cierta cantidad de firmas, creo que eran 15.000, eso nos aseguraban que esa norma se iba a ir a discutir a la comisión. A la comisión de la temática que están proponiendo. Exactamente, Perfecto. exactamente. Entonces, pensemos en iniciativas populares de normas que fueron aprobadas, o sea, que alcanzaron las firmas. Por ejemplo, alcanzó la firma la iniciativa de aborto, muy rápidamente, alcanzó las firmas también con relativa rapidez una iniciativa que pedía un congreso bicameral. ¿Qué otra norma? Había una norma sobre autonomía del Banco Central, en fin, una serie de iniciativas populares que alcanzaron la cantidad de firmas necesarias. Entonces, la norma sobre aborto se distribuyó, entiendo que a la Comisión sobre Derechos Fundamentales. Claro. ¿Ya? La iniciativa popular de norma sobre Congreso bicameral se distribuyó a la Comisión sobre Sistema de Gobierno, régimen político, ¿cierto? Perfecto. Ya. Y ahí lo que ocurrió es que los convencionales miraron las iniciativas de norma, las discutieron y las votaron tal como si fuera una iniciativa de convencional. Perfecto. ¿Ya? Entonces, la iniciativa popular de norma lo que permitía era que nosotros incorporáramos discusiones a la convención, ¿cierto? Que aportáramos a la discusión de la convención propuestas que salieran de la ciudadanía, pero obviamente no aseguraba su aprobación, ¿no? Claro. Porque de lo contrario, claro, de lo contrario teníamos que haber hecho un plebiscito, ¿no?, sobre las distintas normas, iniciativas populares de normas. Pero sí, lo que se aseguraba era la discusión, y la comisión era la que finalmente deliberaba como si fuera cualquier otra propuesta que hubiera emanado de un convencional, ¿no? Con obviamente, estoy diciendo en sentido jurídico, porque en sentido político, obviamente una norma emanada de la ciudadanía tenía una relevancia especial, un peso, digamos, políticamente más interesante para los convencionales. Claro. Entonces sí se le aplicaría esta doble, o sea, si no se aprueba en comisión en pleno, pero alcanza mayoría, podría volver a discutirse. Claro, lo que pasa es que en esa discusión, acuérdate que en el fondo, el ingreso de las iniciativas, donde ingresaban por un lado las iniciativas de los convencionales y por otro lado las iniciativas populares de norma, luego la discusión dentro de la comisión, y finalmente el envío de un informe, la elaboración y envío de un informe al pleno. Entonces, una norma que entró por iniciativa popular puede haber, en el fondo, tres alternativas que pueden haber pasado con una iniciativa popular que yo ingresé. ¿Ya? Yo ingresé una iniciativa popular, ponte tú, que para que, no sé, para que la Constitución le diera a la ciudadanía, por gracia, ¿a quién puede ser? A ver, no sé, que reconociera, por ejemplo, algo más ridículo, que se estableciera una monarquía y que Ben Brereton fuera el nuevo monarca de Chile. ¿Ya? Iniciativa popular de norma. ¿Ya? Iniciativa popular de norma para que Ben Brereton fuera coronado rey de Chile por la nueva constitución, y pueden haberle pasado tres cosas a esa iniciativa. Primero, puede que no haya alcanzado las firmas. ¿Ya? Puede que no haya alcanzado las 15.000 firmas que se necesitaban y por lo tanto nunca va a llegar a discutirse a la convención porque no tuvo el apoyo ciudadano suficiente. Perfecto. ¿Ya? Eso yo creo que sería a todo esto un súper buen indicio del compromiso republicano y democrático de la ciudadanía de Chile, de no querer establecer una monarquía por más que nos guste Ben Brereton. Claro. Segunda alternativa, esto puede haber llegado, puede haber alcanzado
las firmas necesarias y puede haber llegado a discutirse a la comisión. Ujú. Y en la comisión se pudo haber rechazado, se me pudo haber caído ahí la norma. Los convencionales, integrantes de la comisión, agarraron mi propuesta y dijeron, por ejemplo, no, en realidad nosotros queremos que Chile sea una república, no una monarquía, así que vamos a rechazarla. Se rechaza por unanimidad de los convencionales, por, no sé, 9 a 4, lo que sea, y hasta ahí nomás llegó mi norma, ¿ya? Claro, No hay monarquía en Chile. O puede que esa norma se haya discutido en la comisión, que la comisión la haya aprobado tal cual, o incluso que la comisión la haya modificado. Alguien puede haber dicho, no, Ben Brereton no, que sea, no sé, el príncipe Charles, ¿ah? Que suba Alexis Sánchez. Los claro. convencionales pueden haber tenido otra persona de su preferencia, que sea la reina Tiane Endler, qué sé yo. Haber aprobado la norma tal cual o con algunas modificaciones y haberse esa norma incorporado al informe. Y esa norma ahí recién pasó al Pleno. Y ahí es donde se aplica esta regla que veníamos conversando, de que si el Pleno no alcanza los 2/3, pero sí alcanzó la mayoría, se vuelve a discutir en la comisión. Y si el Pleno la Perfecto, rechaza derechamente por 2/3 y no alcanza la mayoría, la norma muere. perfecto. Súper. Bueno, yo creo que está bastante claro, Martín. Muchas gracias por tu participación, por tu motivación y por querer explicarnos cómo funciona la convención, que es muy importante hoy en día saber y aclararnos todas las dudas que se hicieron. Así que eso, Martín, pues, muchas gracias. Eh, No, Aquí feliz, estamos. muchas gracias por la invitación. Cuando quieran, Ya, cuando genial, quieran. genial. Supongo que va a seguir habiendo hartas dudas. La comisión está en un ritmo bien frenético de discusión, lo que es muy bueno, pero cuesta a veces hacerle seguimiento, así que feliz de participar cuando quieran de otra instancia como esta. Perfecto, sí, bueno, esta transmisión va a quedar guardada y publicada en el Instagram para que los que no hayan alcanzado a verla entera puedan revisarla ahí en nuestro Instagram de Fundación Pro Bono. Así que muchas gracias, Martín, nos despedimos, que estén súper, súper bien. Chao. Chao, que estés súper. Igual, chao.